Bueno, chicos, vamos a hablar de la fisiología de la tiroides. Recuerden que la tiroides básicamente es la que se encarga del metabolismo, o sea, da energía, muy importante en la función cognitiva porque ayuda al desarrollo del cerebro, al rendimiento físico, a la salud cardiovascular. En ese orden de ideas, pues desde el punto de vista metabólico, la tiroides juega un papel muy importante. Recordemos que está en la parte anterior del cuello. Mire que aquí hay un esternocleidomastoideo, aquí estaría el otro, aquí está el cartílago tiroideo, aquí estaría el cartílago cricoideo y más abajito donde inician los anillos traqueales, aquí está el istmo, que es lo que une los dos lóbulos y hay veces hay un lóbulo pequeñito aquí que se llama lóbulo piramidal. Esta entonces la glándula tiroidea que básicamente es muy delgadita. Esta tiroides en un adulto no llega a pesar sino como 20 gramitos, o sea, una cosita de nada. Se ubica entre más o menos entre C5 y hasta T1 en la parte más baja. La irrigación la recibe de las arterias tiroideas superior e inferior. Y cuando vemos adentro, la parte histológica está distribuida en folículos tiroideos. Aquí adentro está el contenido llamado coloide y aquí hay una proteína muy importante que se llama tiroglobulina que vamos a ver cómo funciona. Entonces, básicamente, pues aquí en este coloide se toma el yodo y se pega unas tirosinas para formar pues las hormonas triyodotironina T3 y tetrayodotironina o tiroxina, que es la T4. Ok. En ese orden, para la síntesis de hormona tiroidea, aquí en el folículo, básicamente lo primero que hay es una captación del yodo. Después de que se capta el yodo, ¿sí? Se oxida, se oxida. Luego hay una organificación a cargo de la tiroglobulina que va empacando los yodos en la tirosina. Luego se acoplan, ¿sí? Y pueden formar dos diyodo que va a formar T4 o un diyodo con un monoyodo que va a formar T3. Luego se va a almacenar y por endocitosis y proteólisis, pues la tiroglobulina se fusiona con lisosomas y después se va liberando a la circulación. ¿Listo? Este, esto está controlado básicamente, cuando veíamos la introducción de endocrino, veíamos que hay diferentes ejes y un eje clave es este del metabolismo. En el hipotálamo, básicamente se va a secretar TRH u Tyrotropin Release Hormone, hormona liberadora de tirotropina, que en la adenohipófisis, exactamente en las células tirotropas, se va a liberar la tirotropina, también llamada TSH, u hormona estimulante de tiroides, que como su nombre lo dice, va a estimular la tiroides para que, así como lo acabamos de ver en el material coloide, la tiroglobulina básicamente empaque los yodos con las tirosinas y forme T3 y forme T4. Luego esa T3 y T4 va a ir a la circulación y va a entrar a los tejidos, pero algo que nos debe quedar muy claro es que quien entra a los tejidos es T3, ¿sí? T3 es importante y tiene su receptor en el núcleo. Es muy importante saber y tener claro esto, porque estas hormonas tiroideas, pues obviamente ellas no viajan solitas, viajan pegadas a proteínas, pero no se sabe por qué, lo habíamos explicado. La T3 es capaz de entrar al núcleo, hasta la célula y al núcleo, y producir diferentes acciones metabólicas, entre ellas las acciones biológicas, las habíamos visto al principio: metabolismo y energía, función neurológica, función cardiovascular, crecimiento y reparación. Recuerde que a todo niño nacido vivo hay que hacerle una TSH y ver cómo está la tiroides. Obviamente recordemos esto, ¿sí? Que ahorita lo vamos a revisar, pero tengámoslo aquí bien clarito.
Y es que si yo tengo que T3 y T4 están bajitas, yo voy a decir que tengo un hipotiroidismo. Y en respuesta voy a tener a la TRH que se sube y la TSH que se sube. ¿Sí? Y por el contrario, veámoslo por aquí, si yo tengo T3 y T4 alta, es decir, que tengo un hipertiroidismo, TRH responde y estaría bajita y TSH responde y estaría bajita. Es decir, que en el hipotiroidismo la TSH va a estar alta y en el hipertiroidismo la TSH va a estar baja. A todos los niños se les hace TSH en el cordón umbilical porque la TSH es muy, muy, muy importante. Lo acabamos de ver aquí. Miremoslo de nuevo. Es muy importante en la función neurológica. Y la T3 ayuda al desarrollo del cerebro en el primer año de vida. Entonces, si yo no capto que un bebé tiene un hipotiroidismo y no le reemplazo la hormona tiroidea, pues voy a tener diferentes problemas, ¿sí? Entonces, lo miramos a ver, ¿sí? Bueno, aquí tenemos que la T3 entra a la célula, va a ir a su receptor que está en el núcleo, recuerden, y ahí va a hacer una modificación para liberar diferente ARN mensajero y producir diferentes acciones dependiendo del tejido. Pero recuerden que el receptor, pregunta de examen, siempre la hacemos, está en el núcleo. Y quien entra a la célula es T3. ¿Ok? Recuerden eso muy bien. Ahora, vamos a ver los efectos metabólicos. Muy importante esto, chicos, lo tenemos que aprender muy bien, porque la T3 participa en todo el metabolismo, en carbohidratos, ¿sí? En grasas o lípidos, en proteínas. Vamos a ver entonces qué hace. En los carbohidratos aumenta la absorción intestinal de la glucosa, aumenta la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Es decir, que básicamente va a ayudar a mantener la glicemia y la producción de energía, que es muy importante. En la grasa, en los lípidos, aumenta la lipólisis, aumenta la oxidación de ácidos grasos, hasta el punto que algunos atletas, de manera inadecuada, pero lo hacen, utilizan T3 y la toman para tratar de movilizar un poquito más de grasa. Pero esto tiene problema. ¿En qué? En que puede aumentar la síntesis proteica, pero si hay un exceso hormonal, como sería este por dar T3, tiene una degradación proteica, entonces va a perder grasa, sí, pero también va a perder proteína. Entonces, básicamente, pues no sería lo ideal. Y desde el punto de vista metabólico, entonces la T3 va a aumentar el gasto energético, va a aumentar la temperatura, termogénesis, va a aumentar la utilización de oxígeno, el rendimiento físico y mental, y obviamente que es importante para el mantenimiento del peso corporal y la regulación de estos macronutrientes. Tanto que si yo tengo un paciente con sobrepeso u obesidad, yo debo de enviarle una TSH y descartar que tenga una alteración en su glándula tiroides, es decir, que el paciente tenga un hipotiroidismo. Desde el punto de vista cardiovascular, ¿qué hace la tiroides en el corazón? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractilidad, aumenta el trabajo del corazón, el gasto cardíaco, aumenta el volumen sanguíneo, la sensibilidad beta-adrenérgica y disminuye la resistencia vascular periférica. Es decir, que si un paciente tiene un hipertiroidismo, pues puede aumentarle el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y puede terminar en la presión arterial muy alta. De hecho, miremoslo aquí. Paciente con hipertiroidismo va a tener taquicardia, aumento del gasto cardíaco, disminuye la resistencia vascular periférica. Como la frecuencia cardíaca está tan alta, tiene riesgo de arritmias, entre ellas fibrilación auricular y tiene riesgo de insuficiencia cardíaca, de falla cardíaca. Veámonos lo opuesto. Si el paciente tiene hipotiroidismo, pues básicamente va a disminuir la frecuencia. Bradicardia, si la tiroides disminuye la contractilidad, disminuye el gasto cardíaco
y aumenta la resistencia vascular periférica. Lamentablemente, algunos pacientes hipotiroideos tienen riesgo de hacer derrame pericárdico y aumentar los niveles de colesterol. Básicamente, esta hormona es vital, lo decíamos ahora, para el desarrollo del cerebro. Y decíamos que a todo niño nacido vivo le vamos a tomar del cordón umbilical la hormona tiroidea. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque desde el desarrollo fetal va hasta el primer año de vida, va a ser el desarrollo del cerebro y va a ser muy importante para la función cognitiva del adulto. Entonces, a nivel de la corteza cerebral, regula la proliferación neuronal. En el hipocampo es esencial para la memoria y el aprendizaje. En la sustancia blanca promueve la mielinización y la velocidad de conducción, que ya vimos qué tan importante es la mielina, importante para la sinapsis. En las neuronas estimula el metabolismo neuronal, aumenta la producción de ATP en las mitocondrias de las neuronas, en las células gliales, que son las glías, pues regulan la diferenciación de diferentes astrocitos y la función de los oligodendrocitos. Y en general influye en la liberación de neurotransmisores y en la neuroplasticidad. O sea que definitivamente pues la hormona tiroidea es importante para el desarrollo cerebral, para la cognición, es decir, aprendizaje, memoria, estado del ánimo y el sueño. Muy importante porque en pacientes con hipotiroidismo el estado de ánimo entonces se baja. Va a estar deprimido, anedonia, como que ni le va ni le viene, nada le importa, fatiga mental, lentitud para pensar, hasta para hablar, niebla mental. Mientras lo contrario, si la hormona tiroidea está muy alta, el paciente es ansioso, se irrita fácil, nerviosismo, puede tener insomnio, cualquier cosa lo acelera, la habilidad emocional. Entonces, mire la importancia también en el cerebro. Ahora, papel importante en la inmunidad que ya vimos. Obviamente habíamos dicho que hay dos tipos de inmunidad, ¿verdad? Inmunidad innata o inmunidad adaptativa o adquirida. Entonces, básicamente, la T4, recuerde que se convierte en T3. La T4 es la tiroxina con X, porque con ese es el aminoácido, y T3 trillodotironina. Entonces, es muy importante que la T3 la tengamos clara en que ayuda a modular, hace una modulación de las células inmunitarias. Los linfocitos T regula proliferación y diferenciación. En los linfocitos B influye en la producción de anticuerpos. En los macrófagos ayuda a modular la fagocitosis. En las células natural killer, que recuerde que era muy importante en los virus y en los tumores, afecta la citotoxicidad. En las células dendríticas regula la maduración y presentación de antígenos. Y en los neutrófilos influye en la quimiotaxis. O sea que para la inmunidad también la hormona tiroidea es vital. Ahora, la tiroides, las principales enfermedades y alteraciones que hay, lamentablemente son enfermedades autoinmunes. Y entre ellas encontramos la tiroiditis de Hashimoto, que lleva a un hipotiroidismo. Básicamente, en la tiroiditis de Hashimoto hay una alteración de los receptores. Hay un bloqueo de los receptores, pero no aquí, sino aquí, receptores de TSH. Entonces, como el receptor está afectado, básicamente la TSH viene a estimular la tiroides, pero está ocupado. Entonces termina en un hipotiroidismo. Y la enfermedad de Graves, por el contrario, son anticuerpos que estimulan los receptores de TSH, entonces van a estar muy, muy acelerados. Entonces es un hipotiroidismo, bloqueo de los receptores de TSH, tiroiditis de Hashimoto, y una excitación de los receptores de TSH, la enfermedad de Graves-Basedow. Obviamente sabemos que hay otras enfermedades autoinmunes claves y que lamentablemente vemos frecuentemente y que se pueden asociar unas con otras,
lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea y diabetes mellitus tipo 1. Muy, muy importante para el desarrollo, para el crecimiento, y por eso decíamos que tenemos que medir la TSH desde que nace el bebé en el cordón umbilical. Entonces, muy importante porque la T3 materna, pues de la mami, cruza la placenta y es vital para el desarrollo del feto, especialmente en el primer trimestre. En la infancia de 0 a 2 años, muy importante para el desarrollo cerebral. Obviamente, si hay un niño que nazca con un hipotiroidismo severo, pues sabemos que a eso le vamos a llamar cretinismo. Y lamentablemente, esos niños cretinos, pues tienen un retardo mental y con grandes alteraciones del sistema cognitivo, ¿sí? Entre 0 y 2 años, pues obviamente esto lo evitamos midiendo y detectando el nacimiento. De los 3 a los 12 años, aquí vemos que favorece el crecimiento, pues lineal, ¿sí? Junto con la hormona de crecimiento y obviamente la parte final entre los 13 y los 19 años va a aparecer. ¿Cuál es el problema de que tengamos un hipotiroidismo? En el embarazo, mayor riesgo de aborto y parto prematuro. Y si el niño nace, daño neurocognitivo en el feto y van a aparecer niños cretinos. En la infancia, pues retardo en el desarrollo mental, psicomotor y disminuye el coeficiente intelectual. En la niñez, retardo del crecimiento, bajo rendimiento escolar. En la adolescencia, retraso puberal, fatiga, aumento de peso y pues obviamente a largo plazo puede llevar al desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Estas entonces son motor de vida. Motor de vida, estas hormonas importan para, hagamos memoria, relevancia clínica, desarrollo cerebral, metabolismo energético, función cardiovascular, crecimiento y desarrollo y estado de ánimo y bienestar. Obviamente, una de las principales causas de hipotiroidismo, ya lo dijimos, es autoinmune, tiroiditis de Hashimoto. Y una enfermedad autoinmune que lleva a hipertiroidismo, la enfermedad de Graves. También podemos encontrar lesiones en la tiroides, como nódulos tiroideos, que muchas veces hay que hacerles biopsia. El bocio, que es el aumento del tamaño de la glándula o coto. Y pues obviamente el cáncer tiroidea, que también hay que ponerle cuidado. Básicamente, dentro de estos efectos, pues que están durante todo el crecimiento, hay unos impactos globales muy, muy, muy importantes. Y tenemos que generalizar aquí cuando hay desequilibrio, ¿sí? Porque es muy importante la T3, ya habíamos dicho, para el cerebro, el corazón, metabolismo, crecimiento y desarrollo, sistema digestivo, pero también para el sistema hematológico. Recuerde que dijimos que la T3, al igual que la testosterona y al igual que la hipoxia, estimula el riñón para que en las células del túbulo contorneado proximal se produzca eritropoyetina, es decir, que un paciente con hipotiroidismo podría desencadenar en anemia. Muy importante para la formación de piel, cabello y uña y mantenerlo saludable. Ya hemos hablado del sistema inmune y en el sistema reproductor es muy importante porque debemos de tener claro lo siguiente, ¿sí? Debemos de tener claro lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Y lo habíamos enseñado en un momento. Y es que nosotros tenemos un eje, ¿verdad? Y el eje es, pintemos por aquí, TRH, ¿sí? Y habíamos dicho que en la adenohipófisis estaba TSH, ¿sí? Y que se producía T3 y T4. Pongamos aquí T3. Si un paciente tiene poquito, ¿sí? T3, va a tener un hipotiroidismo. Esto va a subir la TRH y va a subir la TSH. Pero la TRH también va a subir la prolactina.
y la prolactina produce leche. O sea que pacientes con hipotiroidismo pueden tener hiperprolactinemia, pueden tener galactorrea y pueden tener infertilidad. Infertilidad, trastornos en el ciclo menstrual, los puede tener también, pero entonces tengamos claro que un paciente con hipotiroidismo puede llevar a hiperprolactinemia, a hiperprolactinemia. Importante entonces aquí ver también que eh, hay unos hábitos vitales que apoyan la salud tiroidea. Una alimentación equilibrada, un aporte de yodo. Habíamos dicho por allá hace rato que la mayoría de personas hoy en día no sufrimos por déficit de yodo, ya que las personas pues consumen buena cantidad de yodo porque la mayoría de la sal del planeta es yodada, ¿sí? Entonces aquí tenemos al hipotálamo, que es la TRH, produce TSH, T3, T4, conversión periférica y acción en las células. Pero la alimentación equilibrada, la actividad física, tener una buena calidad del sueño, manejar el estrés, hidratarse bien, va a tener una mejor salud tiroidea. Obviamente son vitales también para poder que nuestra adultez y nuestra vejez sea importante. Por eso si encontramos un paciente que tiene fatiga, debilidad, se encuentra muy lábil así y como que ni le va ni le viene, sería bueno tomar una TSH. ¿Ok? Obviamente, pues si hay un desequilibrio energético, vamos a ver que en un hipotiroidismo el paciente tiene el metabolismo lento, va a estar fatigado, va a aumentar de peso, intolerancia al frío, piel seca, estreñimiento, puede tener el colesterol alto, depresión, ¿sí? Y lentitud mental, es así lento como Flash, el de Zootopia, que habla así y tiene como dificultad para concentrarse. Mientras el hipertiroideo, el metabolismo es acelerado, pierden peso fácilmente, intolerancia al calor, nerviosismo, ansiedad, taquicardia, palpitaciones, temblores, puede tener diarrea, insomnio. En pocas palabras, este tiene el metabolismo lento y este tiene el metabolismo exaltado. Vital para la salud mental porque las hormonas tiroideas modulan los neurotransmisores. ¿Cuáles? La serotonina, la dopamina, la noradrenalina y GABA. Entonces, importante saber que las hormonas tiroideas modulan estos neurotransmisores. En la salud digestiva, acabamos de decir que algunos pacientes mmm, puedan tener estreñimiento cuando tienen hipotiroidismo. Y básicamente vamos a ver que la motilidad intestinal, el movimiento, la secreción de jugos y enzimas, la absorción de nutrientes, el equilibrio de la microbiota y la integridad de la barrera intestinal dependen de la hormona tiroidea. Por eso los pacientes con hipotiroidismo tienen mala absorción, tienen estreñimiento, desequilibrio en la microbiota. ¿Sí? Y terminamos con esta, que son los mensajes, pues, más importantes, porque pues, nosotros ya vimos todo lo de tiroides, lo habíamos visto, ¿sí? Es básicamente que un paciente hipotiroideo va a tener alteración del sistema inmune, más riesgo de infecciones, inflamación crónica de bajo grado, fatiga, lentitud, recuperación más lenta. Y un paciente con hipertiroidismo va a tener inflamación aumentada, activación inmune excesiva y si el sistema inmune está muy exaltado, tenemos riesgo de enfermedades autoinmunes porque hay una respuesta exagerada al estrés inmunológico. Entonces, estos aspectos eran los que queríamos pues repasar y dejar claros en este curso que estamos haciendo.